Como decía anteriormente, antes de arrancar la charla virtual y poder continuar la que hicimos con Jorge Penayo, Carlos Látigo Acuña es miembro de la comisión interna de Mondelez Planta Pacheco, una de las fábricas más importantes del país y referencia del movimiento obrero de la zona norte. Nuestra idea es poder continuar este ciclo de charlas de los trabajadores en tiempos de pandemia, con el eje actual, producto de las luchas y de toda una situación que hay es paritarias y emergencia sanitaria, pero bueno, nada mejor que tus palabras, Látigo, poder intercambiar, poder conocer en profundidad cuál es la situación en el movimiento obrero ocupado. Y arranquemos con las preguntas, si te parece. Te pediría poder contarnos cuál es la situación de los trabajadores en general, qué dicen los compañeros adentro de la fábrica y qué opinas de las medidas del gobierno. Yo creo que la situación en general del movimiento obrero y de los trabajadores hoy es una situación sumada a la que ya venía sufriendo el movimiento obrero, y hoy le tenemos que sumar esto, lo que es la pandemia, ¿no? COVID-19, que también vuelve a golpear aún más fuerte sobre los trabajadores. En general, creo que hoy el movimiento obrero tiene que dar una gran lucha porque no tiene que ser emergencia sanitaria o paritaria. Yo creo que tienen que ser las dos cosas, porque el trabajador no puede volver a perder o seguir perdiendo aún más poder adquisitivo. Es entendible la salud, por supuesto, es lo que está primero. Nosotros aquí con los compañeros fue un gran debate, lo hemos tenido. Nosotros durante la pandemia estamos trabajando, de hecho la empresa se produjo porque hay un decreto presidencial y creo que el presidente ha tomado las medidas acertadas en lo que fue la pandemia para poder resguardar la vida, sobre todo del país. Y nosotros aquí dentro, por supuesto, en el debate con los compañeros fue bueno, hay un decreto, tenemos que trabajar y hemos trabajado conjuntamente, tomando decisiones en conjunto y con todo, tratar de lograr que se cumplan todas y cada una de las medidas que iban saliendo para poder protegernos la salud. Pero también siempre haciendo hincapié de no descuidar el salario, porque el salario de un trabajador también es importante, es la base fundamental y el sustento de la familia. Creo que hoy se avecina una crisis aún más profunda de la que hay, va a ser mucho más profunda la crisis, va a ser mucho más profunda, en lo económico va a golpear muchísimo y el movimiento obrero se tiene que preparar para dar esa pelea de que no vuelvan a descargar aún más la crisis sobre lo que es los trabajadores. En eso creo que estamos en concuerdo con todos los compañeros. ¿Cómo querés contar algo, Látigo, de cómo arrancaron cómo arrancó esta situación dentro de las fábricas, si tomaron algunas medidas de fuerza para poder defender toda esta situación de distanciamiento social que hay? En un principio sí, nosotros, ni bien por supuesto salió la reglamentación allá por marzo 20 creo que fue, cuando arrancó el tema de la cuarentena. Nosotros por supuesto aquí tenemos compañeros de mayores de 60 años, por supuesto compañeros también con algunas enfermedades que estaban dentro de lo que era la cuarentena, que deberían guardar cuarentena los compañeros, enfermedades respiratorias, compañeros con diabetes. Nosotros aquí tenemos un jardín maternal también. Todo eso entraba dentro de lo que era la cuarentena que había sacado el presidente con el salario pago. Pero a su vez nosotros aquí hemos logrado ya al inicio de la cuarentena, obviamente más allá de tratar de día a día, es una lucha, implementar los sistemas de controles para el distanciamiento, los materiales de higiene y seguridad. También hemos logrado algo muy importante, que fue lograr en un primer momento que sean más de 300 compañeras con hijos de edad escolar de 0 a 17 años que sean licenciadas con el 100% del salario. Eso fue un logro muy importante que lo logramos aquí dentro de planta.
en conjunto con todos los compañeros. Que no es poca cosa porque hemos logrado ni más ni menos que el pago del salario para que esas compañeras que no tenían los hijos, que no podían ir al colegio porque estábamos en cuarentena, lograsen el pago total del salario, que es el sustento de su familia. Eso fue un paso muy importante que hemos dado. ¿Cuáles crees vos, Látigo, que son las preocupaciones que tienen hoy los trabajadores adentro de la fábrica? Las preocupaciones hoy básicamente de los compañeros es obvio, uno tiene una familia, uno tiene un temor, obviamente, de llevar el contagio, de traer el contagio, eso está dentro de los compañeros. También quiero decir, por ahí no lo remarqué anteriormente, nosotros hemos logrado implementar un sistema de combi y de transporte para todos los trabajadores, cosa que no lo teníamos. Eso la empresa ahora puso, combi de traslado para la proximidad al domicilio de cada trabajador, también para que ese trabajador no corra riesgo de contagio. Y después una de las grandes preocupaciones también de los compañeros que vemos aquí, que lo hemos charlado con los compañeros, de hecho pues somos una comisión interna que creo que siempre tratamos de llegar a cada compañero y escuchar sobre todo a cada compañero, que fue el hecho de pelear y decir que detrás de esta pandemia o detrás de esta nueva crisis no se esconda el hecho de querer descargar solamente la crisis sobre nosotros. Nosotros hemos logrado aquí que se le dé un bono a los trabajadores de 6.000 pesos que están trabajando dentro de la pandemia. También estamos hablando y discutiendo con los trabajadores que nosotros no podemos negociar nuestro salario en este momento, de ninguna manera. Nosotros debemos tener paritaria, nuestras paritarias vencieron el día 30 de abril. Creo que nosotros tenemos que encarar entre todos y todos juntos, como lo hacemos siempre, lograr nuestra paritaria, porque vuelvo a repetir, la alimentación de hecho está trabajando y de hecho nosotros hoy trabajamos en uno de los grandes monopolios de la alimentación del país. Está en condiciones de poder otorgar un aumento salarial, está en condiciones de poder soportar esta crisis, está en condiciones, como dijo Alberto Fernández, de ganar un poquito menos y no tener que descargar la crisis aún más sobre los trabajadores, que vuelvo a repetir, venimos con las espaldas golpeadas, los bolsillos vacíos de hace muchísimos años, de ese gobierno que gracias a Dios la urna, en octubre del año pasado se le dijo basta, porque eso no iba más. Así que la preocupación de aquí los compañeros es cómo vamos a encarar la pelea por nuestro salario para poder sostener nuestro poder adquisitivo, porque vuelvo a repetir, detrás de nosotros tenemos familia, tenemos hijos y dependen también, más allá que tenemos que tomar los recaudos, cuidarnos de esta enfermedad, también dependen de nuestro salario. Así es. Bueno, ahí vos decías ya prácticamente el eje de la charla, que es este debate si es emergencias sanitarias y paritarias o paritarias o emergencias. ¿Vos qué pensás del papel que están jugando las grandes empresas y la oposición? Porque hay una situación candente, hay muchas luchas, hay muchos reclamos sindicales, está lo de Bedtime en Ricardo Rojas en Tigre, está la situación abierta en la alimentación también, porque está toda esta cantidad de conquistas que enumeraste vos anteriormente, adentro de la fábrica, está la situación en Victoria, tenés Arcor, Alijor y una cantidad importante, estamos hablando de alrededor de 5.000 trabajadores de la alimentación que están prácticamente en una rebelión en esta situación, que es raro, no está públicamente a la luz del día de los grandes medios de comunicación, pero sí sabemos de que es un cóctel muy explosivo. Nosotros como comisión interna lo que vamos a seguir haciendo es seguir llevándole, vuelvo a repetir, el debate a los compañeros. Y aquí lo que nosotros vemos es, estos grandes monopolios, aún en crisis y aún en alguna emergencia, siempre van a intentar incrementar o sostener sus ganancias. Acá la discusión central es, ¿esta crisis la vamos a pagar los trabajadores y los de abajo o lo van a pagar los grandes monopolios? Porque la alimentación es un hecho y es real también, está trabajando. Quizás no en toda su capacidad, pero sí está trabajando. Y no es lo mismo una pequeña y mediana empresa familiar que sostiene a sus trabajadores con lo que puede, que vuelvo a repetir, los grandes monopolios, Mondelez, Arcor, que quieren constantemente aprovechar por ahí un estado de crisis, una baja en la economía mundial, para aprovecharse y poner como bandera, decir, no, pero las pymes. Las pymes tenemos que buscar la manera del movimiento obrero de poder protegerlas
buscar los instrumentos conjuntamente con el Estado, pero no podemos poner una pyme a la par de un Arcor, a la par de un Mondelez. Ejemplo, de paso nos solidarizamos con los compañeros de Stani aquí de la Comisión Interna, estamos para lo que nos necesiten. Nosotros creemos que Mondelez tiene las espaldas, lo volvemos a repetir, las espaldas suficientes para poder sostener a esos trabajadores y buscar los mecanismos de no descargar la crisis sobre los trabajadores, al igual que Arcor, al igual que otras grandes empresas de la alimentación que hoy en día están empujando, yo diría, también a través de los medios de comunicación, para hacernos creer que es la economía o la salud. No, nosotros entendemos que es la salud y la economía, las dos cosas a la vez. Lo dijo Fernández, lo dice el presidente, nosotros de hecho hemos trabajado activamente también para el Frente de Todos. Creemos que la salida tiene que ser, bueno, aquí hay un momento, un quiebre aún más en lo que es la economía argentina. Bueno, es el momento que los grandes monopolios, vuelvo a reiterar, no me van a hacer, ganen un poco menos. Pero los trabajadores no podemos resignar, vuelvo a repetir, nuestro salario, de ninguna manera. Así es. ¿Y qué pensás del acuerdo de la CGT? Yo básicamente creo que el acuerdo de la CGT, primero y principal, es un acuerdo apresurado, es algo que para nosotros no está bien, porque ahí vuelvo a repetir, se vuelve a mezclar nuevamente todo, la pequeña, la mediana empresa, la empresa familiar, con los grandes monopolios que son los que tienen hoy la capacidad de fuego, la capacidad de llegada para presionar al gobierno, porque si no, no es poca cosa, si más que menos un mensaje político de Techín, haber despedido 1.500 trabajadores en medio de una pandemia. Eso no es otra cosa más que un aprete. Entonces se montan sobre, quizás, vuelvo a reiterar, un reclamo que es justo porque la pequeña y la mediana empresa fue castigada durante 4 años con devaluación, importaciones, baja en la producción y un montón de otras cosas más. Hoy se montan sobre eso para sostener sus ganancias. Hoy creo que no es el momento de que sostengan sus ganancias y vuelvo a repetir, desde la Comisión Interna, desde el movimiento obrero organizado y desde la base no lo vamos a permitir que quieran descargar aún más la crisis sobre los trabajadores. Desde ya que no es lo mismo, vuelvo a repetir, un monopolio a una pequeña o mediana empresa. Entonces, bueno, estás diciendo de que existe un ánimo de poder enfrentar esta situación de los trabajadores. ¿Crees que es importante el rol que tienen que cumplir en esta etapa los sindicatos, las comisiones internas, los delegados, los trabajadores? Yo creo que es fundamental el rol que vamos a cumplir, es fundamental escuchar al compañero, es fundamental el ánimo que hay de los trabajadores, porque, vuelvo a repetir, Argentina tiene a lo largo de su historia, lo digo por conocimiento, porque lo he visto, porque me gusta seguir la historia del movimiento obrero, tenemos grandes luchas. No va a ser la primera vez que el movimiento obrero va a demostrar de que es capaz de luchar por sostener ni más ni menos, esto es algo matemático y sencillo. Sostener hoy el poder adquisitivo es sostener la familia. Nosotros lo decimos siempre aquí en el comedor, desde la Comisión Interna, cuando hablamos en la línea con los compañeros, cuando damos el debate, vemos el ánimo de decir, no, nosotros estamos produciendo, la empresa está produciendo, la empresa puede. Y yo creo que si estamos produciendo y la empresa puede, creo que es el momento donde hay que seguir profundizando el debate, por supuesto, seguir buscando la manera, la forma y la idea de poder enfrentar esta crisis y vuelvo a decir, no dañar aún más el poder adquisitivo nuestro que está profundamente dañado. Así es. Che, políticamente, ¿qué salida le ves a esta situación? El gobierno está se le van cerrando los caminos, digamos, se van achicando y por un lado, como hablábamos anteriormente, está el papel de las grandes empresas y la oposición que quieren romper la cuarentena con la justificación de que está parada la economía. Hay un mapa mundial que dice que, bueno, que los números están arriba de la mesa. Estamos hablando de 3 millones de infectados, de más de 260.000 fallecidos en nuestro país. No tenía el número anotado por acá, creo que estábamos hablando de 5.208 infectados, 273 fallecidos. Es un número totalmente distinto. Pero, ¿qué salida política le ves a esta situación de crisis, producto y agudizada más por la situación de pandemia,
que va a suceder en estos tiempos. Hay un cambio de situación, hay costumbres que tuvimos en este último tiempo que pareciera ser de que va a cambiar todo, pero políticamente, ¿qué salida hay a todo esto? Nosotros creemos, y yo como argentino en realidad lo que pienso es que hoy la salida políticamente de esto es lo que te vuelvo a reiterar, es la salida desde la salud acompañada por la economía en un mismo carril. Porque hoy vemos de la oposición personas que estuvieron hasta hace 4 o 5 meses atrás al frente del gobierno que quieren llevar el debate hacia la sociedad de que hay que priorizar la economía. Ellos estuvieron 4 años sin priorizar la economía. Estuvieron 4 años destruyendo el tejido productivo del país. Y hoy quieren dar, ¿con qué estatura quieren dar clase moral de cuál es la salida económica que tiene que tener el país? No nos olvidemos que lo mismo que hoy dicen es economía, son los que fundieron 25.000 pymes en 4 años. Son los mismos que endeudaron por 200.000 millones de dólares a la Argentina. Y hoy son los mismos que quizás le quieren dar la receta al gobierno y imponerle a través de los medios de comunicación, porque tienen esa llegada, porque tienen el manejo de los monopolios, porque tienen el manejo de la información, de hacernos creer de que ellos tienen la solución y que hay que anteponer la economía a la salud. Está a la vista. Los países que pusieron la economía por encima de la salud, hoy no tienen ni economía ni salud. Argentina hoy priorizó la salud, bueno, tenemos la salud. Yo creo que hay que apoyar al presidente, hay que dar el debate político que hay que dar, y vuelvo a repetir, la salida tiene que ser salud con economía, no economía solamente, porque si va a ser la salida únicamente economía, los países, vuelvo a repetir, está a la vista. Estados Unidos 77.000 muertos, 80.000 muertos por querer priorizar la economía. Hoy no tienen ni economía ni salud. Entonces, hoy creo que sí, al gobierno no se la van a hacer fácil, lo hemos estado viendo, están tratando constantemente de cambiarle la agenda, obviamente quieren cambiar la agenda, lo mismo que fracasaron económicamente sin el coronavirus. Resulta que hoy tienen la receta para lo que es la economía cuando ellos ni siquiera tuvieron un virus. Lo único que hicieron fue destrozar la economía del país. Así es. Che, Látigo, hoy se cumplen 101 años del aniversario del nacimiento de Evita. Ya para terminar, ¿qué mensaje quisiera dejarle vos a los compañeros o a los que se identifican con el peronismo? Bueno, yo creo que bien dicha está la frase, la banderada de los humildes. Creo que Evita fue la persona que más caló en el corazón y en la conciencia del pueblo argentino en su conjunto. Hoy más que nunca hay que levantar la bandera de que la salida es colectiva, la salida no es individual. Hoy más que nunca tenemos que levantar la bandera de la solidaridad, la bandera de que el que está al lado es un compañero, hacerle entender a ese compañero en la salida colectiva, porque hoy más que nunca intentan a los argentinos dividirnos, hoy más que nunca intentan seguir creando esa grieta que la han inventado ellos mismos para fin y llenar sus bolsillos, para seguir cada vez ganando más, para seguir cada vez oprimiendo más. Hoy más que nunca tenemos que levantar la bandera de Eva Perón y decir a todos los argentinos que el camino y la salida es la lucha, la solidaridad, y el camino y la salida es el compañero Alba. Bueno, bien, Látigo, ¿tenés ganas de decir algo más? ¿Tenés alguna inquietud o querés plantear algo, un mensaje a los compañeros de la fábrica? Vamos cerrando bueno, la idea es poder continuar y que vayan contando desde el rol que tienen los trabajadores, cuál es la situación en este momento histórico, porque nunca en nuestra vida, por lo menos los que vivimos hoy, sufrimos una situación de pandemia como la que estamos pasando. Son momentos muy difíciles. Yo estoy re de acuerdo con vos, que es una situación de tenemos que ser los más solidarios, tenemos que estar más. Es muy difícil poder, con algunos sectores de la sociedad, con esto que estamos hablando de la posición de las grandes empresas, poder poner los intereses del conjunto por delante de los intereses personales y económicos, pero creo que estamos en una situación de que
vamos a necesitar de definiciones, vamos a necesitar de que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero es el momento porque ante este enemigo invisible, ante esta economía de guerra que estamos teniendo, de que algunos paguen un poco más de lo que toda la vida le hemos pagado nosotros. Por eso es muy importante de que exista o de que podamos empujar el impuesto a las ganancias para las grandes fortunas en este país. No puede ser, estuvo muy bien, no estamos hablando de que hay que tomar medidas profundamente revolucionarias para cambiar esto, pero la presidenta de Alemania le dijo a Alberto Fernández cómo puede ser que los ricos en Argentina no paguen impuestos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la crisis la tienen de una vez por todas pagar lo que realmente tienen los grandes monopolios. Estoy muy de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas. Y desde acá nosotros el mensaje a nuestros compañeros de la Comisión Interna, a quien le habla, es el mensaje de decir, seguir profundizando aún más la unidad, seguir dando el debate. No podemos aflojar, vuelvo a repetir, no podemos hipotecar nuestro aumento salarial, no podemos hipotecar nuestras paritarias, la alimentación tiene que tener sus paritarias, nosotros tenemos que tener aumento salarial y buscar, vuelvo a repetir, con los compañeros quizás de otras fábricas, las fábricas más chicas, los mecanismos a través del Estado para poder resguardar la pequeña y mediana empresa. Pero vuelvo a repetir, yo hoy he caminado con los compañeros, he hablado, les dije, seguimos debatiendo, muchachos, tenemos que prepararnos, es un año muy difícil, la economía, pero en medio de eso nosotros lo que tenemos que hacer, compañeros, es impulsar nuestro aumento salarial, ir todos juntos y buscar la manera, obviamente, de no pagar la crisis nosotros, sino que lo paguen las grandes empresas, los grandes grupos concentrados en la economía. Ese es el mensaje que tenemos que dar a los compañeros, y los compañeros creo que en la gran mayoría están dispuestos a acompañar lo que se decida, y vuelvo a reivindicar el valor de las comisiones internas, que son los que están en contacto todo el día, o los que estamos en contacto todos los días con cada uno de nuestros compañeros. Bien, ahí, Latigazo, te mando un abrazo grande, agradecerte, y bueno, estamos continuando el diálogo y hablando para poder pasar esta situación. Desde ya, un abrazo gigante también para vos, y en cualquier momento nos estamos conectando y charlando nuevamente. Dale, Latigazo, un abrazo grande. Dale, gracias.